7:29 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista, por 13 Costa Rica Televisión, 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales también. Está con nosotros Alejandro Barahona y me estaba recordando que hace 10 semanas analizamos este tema y que él decía que si Theresa May, ¿verdad?, no lograba un acuerdo en estas semanas, en esas 10 semanas, pues la situación se iba a complicar y se iba a poner tan difícil como lo es ahora. Una manifestación de 1 millar de personas, eso fue lo que aconteció el fin de semana. No es común que en Inglaterra haya manifestaciones tan grandes, ¿verdad? No es común. ¿Y qué estaban pidiendo ese 1 millón de ingleses, de británicos allí en las calles? Buenos días, Alejandro Barahona. Muy buenos días. Bueno, ese 1 millón de personas no se veía desde el 2003, imagínese usted, cuando el Reino Unido junto a Estados Unidos participaron en la intervención a Irak. Y no solamente son el 1 millón que salieron a votar, son casi los 6 millones de firmas que han planteado la importancia de convocar a un segundo referéndum a ver si todavía la población quiere salir de la Unión Europea o no. Es más, ayer la Comisión Europea le recordó a la Cámara de los Comunes, y diría yo al gobierno de Theresa May, que según los estudios y sondeos de opinión desde hace un año, la opinión pública en Reino Unido está en contra de salirse de la Unión Europea, que es el Brexit. ¡Qué torta! Y en el 2016 dijeron, sí, nos vamos a salir, una relación de 48-52. Y ahora los porcentajes andan aproximadamente en 54-55 que no se quieren salir, contra un 46 que sí quiere salirse. O sea, se invirtieron los porcentajes, correcto. Pero también esto tiene que ver con que, según algunos sondeos, se le han preguntado a los británicos cómo creen que va a terminar esta novela del Brexit. Y son pesimistas, dicen que es probable que el acuerdo sea un mal acuerdo, porque cada vez hay menos tiempo y definitivamente la clase política en Reino Unido no ha estado a la altura de las circunstancias porque no ha logrado no solo encontrar otros escenarios, sino tampoco ponerse de acuerdo. De hecho, en las 2 votaciones que tuvo la Cámara de Comunes, que es el Senado del Reino Unido, para efectos nuestros, en las 2 el porcentaje de personas de comunes, o sea, de congresistas a favor de salir del Brexit ha ido disminuyendo. O sea, en la segunda todavía menos congresistas apoyan porcentualmente el salirse. Esto, por supuesto, pone a Theresa May, que fue lo que hablamos hace exactamente 10 semanas, en una posición muy comprometida, porque fue ella la que lideró, recordemos, desde la administración de David Cameron, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y le ha correspondido a ella durante estos casi 18 meses estar al frente de ese proceso. Y ojo que, aunque llegó a un acuerdo con la Unión Europea, este acuerdo es el que 2 veces ha recibido la negativa de parte de la Cámara de los Comunes, y ella no ha buscado otra alternativa. Lo último que ha pasado esta semana, Laura y por supuesto televidentes oyentes, es que básicamente la Unión Europea estableció, mañana viernes era el último día para que el Reino Unido aprobara el acuerdo que se había negociado. De hecho, mañana se va a someter a tercera votación, según las últimas noticias que leí antes de venir al programa, pero eso digamos, comprometido a que si efectivamente se logra en la tercera ronda el apoyo para el Brexit, entonces Theresa May pondría el cargo a disposición, o sea, renunciaría como primera ministra. Ella está ofreciendo su dimisión para salvar el plan Brexit, del Brexit, que significa salirse de la Unión Europea, que lo apoyan, vamos a ver, eso lo habían apoyado inicialmente Gales, Inglaterra, pero no Escocia ni Irlanda. Correcto, y además los conservadores, no los laboristas, ni tampoco, digamos, las fracciones minoritarias regionales
que más bien se han manifestado, digamos que en contra, y que a estas alturas inclinan la balanza en un lado u otro. Aquí lo interesante es que en caso de que Theresa May renuncie, no está muy claro que se logre el apoyo con eso, pero si ella efectivamente renuncia, la pregunta es, entonces, a ver, frente a la incertidumbre se va a generar todavía más incertidumbre, porque no está claro quién de los conservadores pudiera asumir el último proceso, que es efectivamente terminar de sacar al Reino Unido, cuando claramente la mayoría de los británicos hoy día están en contra. Entonces, bueno, hay una ruptura, no solo en términos de representación política, sino en términos de la voluntad ciudadana. Del pueblo. Claro. Finalmente. Y bueno, no, ¿cree usted, de acuerdo con lo que se ha suscitado en el Parlamento, se podría decir que mañana no va a haber acuerdo para el acuerdo de salirse de la Unión Europea? Bueno, es que realmente la novela del Brexit ha tenido unos giros en que nadie apuesta. Es más, en las mismas casas de apuesta internacional no hay claridad. Entonces yo no me animaría a decir qué va a pasar mañana. Lo que está haciendo Theresa May es, al poner su cargo a disposición, tiene, digamos, dos explicaciones para ello. Tratar de tener mayor apoyo de parte ya no solo los conservadores, que es su partido, que se le ha ido debilitando ese respaldo, sino inclusive en algunos laboristas un poco más independientes que aspiran, por supuesto, con ello a que eventualmente se podría convocar a nuevas elecciones. Ahora bien, el otro elemento es que recordemos que, por decirlo así, el Consejo de Ministros, al final muchos de ellos son también congresistas. O sea, aquí tenemos un sistema parlamentario. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Muchos de esos congresistas que hoy la acompañan, se habla de que alrededor de 11 ministros el día lunes, que es la reunión de ministros, estarían en pleno renunciándole a Theresa May si no se logra un acuerdo. Y esto es porque Theresa May, durante los últimos meses, prácticamente todo el gabinete se iría, y además no solo se iría, le pediría en pleno la renuncia a Theresa May, lo cual prácticamente obligaría, yo no creo que los laboristas, los conservadores queden en una posición para reconfigurarse otra vez, sino prácticamente a convocar elecciones. O sea, el partido de oposición en ese momento al gobierno inglés estaría asumiendo el poder entonces. No necesariamente, o sea, requiere mayoría para hacer eso, y entonces para hacer eso tendría que ir a elecciones y ver si las balanzas de, digamos, en la cantidad de Tories, que son los senadores, logra ser mayor para entonces poder acceder al Ejecutivo. Eso es como que aquí nos quedáramos sin gabinete, el gabinete le pide la renuncia al presidente, la Asamblea suma, pero habría que medir las fuerzas de oposición aquí en la Asamblea, a ver cuál estaría por lo menos dirigiendo la orquesta. Exactamente, y contra el tiempo de que la Unión Europea ha planteado el 22 de mayo como última posibilidad para que el Reino Unido entonces plantee una alternativa. Y digo una alternativa porque prácticamente los 23 al 26 de mayo hay elecciones en toda Europa para elegir eurodiputados. Eso significaría que prácticamente se renovarían los representantes de cada país en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿por qué la Unión Europea ya ahora sí le está poniendo un ultimátum? Bueno, porque no puede tener un socio siendo parte de los órganos de integración europeo, pero sin representación. Entonces está diciendo, mire, le hemos dado prácticamente 18 meses a este proceso, pero ustedes tienen que decidir antes de esa fecha, porque en esa fecha ustedes tendrán que escoger si nombran nuevos representantes o no los nombran. Si los nombran, se están comprometiendo a continuar. Ahora, aquí también hay que plantear lo siguiente: ¿qué pasaría si se echa atrás el acuerdo? Desde tanto la Cámara de los Comunes como convocar un segundo referéndum, probablemente ya no sería viable. Y esto significaría que podría continuar. Pero ¿qué hay en el fondo, Laura? Aquí hay algo muy interesante. Todo lo que, digamos, todas las tendencias a nivel global de, valga la redundancia, de globalización, implican el libre movimiento ya no solo de mercancías, servicios o capitales, sino también personas. Y uno de los elementos que el Reino Unido ha planteado o en la que ha sido más escéptica en ese proceso de integración
dentro de la región europea o dentro del continente europeo es básicamente el no estar de acuerdo con el libre movimiento de personas, no solo dentro de la Unión, sino dentro del Reino Unido. Y eso prácticamente plantea un retroceso para un proceso de globalización integral, donde tenemos que entender que no solamente mercancías y dinero, también personas. Y este es un elemento también que está dejando muy mal parado a Reino Unido porque le está quitando este rostro humano a los procesos de integración regional. Eso significa... Bueno, usted no se atreve a dar pronósticos, Alejandro Barahona. Bueno, pero uno podría plantear una ruta de lo que podría acontecer de alguna manera, o los dos escenarios. Vamos a ver, si, o sea, todo pareciera indicar que la voluntad del... O sea, es que imagínense qué complejo, si se saliera, si se diera la salida de la Unión Europea, la mayoría del pueblo inglés, no sé cómo estará ahora en las encuestas, si esas encuestas incluyen a los galeses o no, pero Gales, Inglaterra, por otro lado Irlanda, Escocia, eso sí, no quieren salirse. Qué terrible sería que se salieran con una oposición tan grande. ¿Qué nivel de crisis podría generarse en Inglaterra? Ya están en crisis, diría yo. Gran Bretaña. Ya están en crisis, y es más, en las últimas semanas lo que se ha planteado es que prácticamente el papel que la clase política del Reino Unido ha planteado es de ridículo internacional, ¿verdad? Y eso que todos sabemos que el Reino Unido se cuida mucho en las formas. Definitivamente no solamente implica un debilitamiento de los liderazgos, yo diría no solo conservadores, que es la que lidera Theresa May, sino también desde esa perspectiva laborista, porque al final de cuentas Theresa May ha culpado a los comunes, los diputados, el bloqueo a una opción negociada que ha dicho además la Unión Europea que no piensa renegociar. Es que también ahí hay un candado por parte de la Unión Europea que no lo está haciendo fácil por una sencilla razón. No quiere emitir un mensaje al resto de los 27 miembros de la Unión Europea de que salirse va a ser fácil y de que no va a generar consecuencias. Yo creo que cualquier otro de los países que se lo haya pensado después de lo que le está pasando al Reino Unido, definitivamente se echará para atrás. Porque además también el peor escenario es que el Reino Unido se salga de la Unión Europea sin acuerdo. O sea, no habría acuerdo en tránsito de mercancías, capitales, servicios, ya no solo personas. O sea, prácticamente quedaría aislado de ese gran bloque regional que hoy por hoy es una de las economías más importantes y la más importante cuando lo vemos en términos regionales. Ahí hay un elemento que a mí me parece también importante destacar, y es el haber planteado inclusive la posibilidad de salirse de la Unión Europea sin ni siquiera haber tenido una hoja de ruta. Y entonces esos son parte de los cuestionamientos que se le está haciendo a los conservadores. La duda también es si los laboristas en este contexto, si se aprobara el Brexit mañana, les interesaría asumir la concreción de ese proceso, porque hay varias alternativas que se ha planteado. No es solamente se aprueba mañana el Brexit o no, con o sin Theresa May, sino también que se ha planteado posibilidades de convocar nuevamente un referéndum, de que aunque lo aprueben, esa es una posición de los laboristas, si se aprobara mañana el Brexit, los laboristas están planteando que se someta a consulta popular, lo cual, viendo las encuestas, prácticamente ganaría el no salirse. Entonces, hay elementos interesantes y claro, todo esto los laboristas lo están haciendo calculado con la aspiración eventualmente de regresar al control del Ejecutivo en Reino Unido. Pero es posible, es posible que se dé esa consulta popular, es viable, está muy cerca la posibilidad, y es posible que Gran Bretaña se mantenga dentro de la Unión Europea. ¿Es lo más posible? A mí me parecería que sería lo más conveniente. Yo no sé si es posible, pero sería lo más conveniente. ¿Qué es lo más posible? Creo que si Theresa May está poniendo el cargo a disposición es porque en sus cálculos está que si ella pone el cargo lograría algunos apoyos para que al menos el Brexit pasara. O sea, ella renunciar, pero habiendo concretado ese proceso al que ella se comprometió desde que asumió. Sin embargo, también aquí hay otro elemento que queda planteado. Es la posibilidad de proponerle desde la Cámara de los Comunes a la Unión Europea. Por supuesto, eso implica, digamos, tener una mayoría
en la Cámara de los Comunes, o sea, el Congreso, el Senado del Reino Unido, para que se negocie al menos una unión aduanera, o sea, que las mercancías pudieran seguir, digamos, intercambiándose como se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, la Unión Europea y especialmente los presidentes de los socios, o sea, de los países, han planteado que esa no es una alternativa que ellos ven con buenos ojos, porque sería facilitarle no solo al Reino Unido las cosas, sino mandarle un mensaje al resto de los socios de que podrían salirse y mantener las facilidades que tenían antes de ser socios. Entonces, ¿para qué ser socio si estando fuera tengo los mismos beneficios? Y ese es un elemento que creo que todavía está gravitando en el contexto. ¿Y qué es lo que quiere la Unión Europea? La Unión Europea creo que a estas alturas lo que quiere es que se decida. O sea, que se decidan si quieren estar o no quieren estar, porque al final la incertidumbre que se ha planteado en Reino Unido es enorme. O sea, por un lado está la clase política, por el otro lado está la ciudadanía, por el otro lado están los empresarios, que muchos han recolocado ya sus operaciones en otros países de la misma Unión Europea. Entonces, se ha generado un clima muy negativo porque el problema de que el Reino Unido se salga, que es, pongámoslo así, el segundo, tercer socio más importante de la Unión Europea, o sea, no es un socio menor, es no solamente para el Reino Unido, sino para el resto de los socios que están operando actualmente con términos comerciales, en términos sociales también, con el Reino Unido. Entonces es un trauma el de repente tener un socio y el día siguiente ya no es socio. ¿Qué se hace con toda la inercia que se venía trabajando? Entonces la Unión Europea le ha tenido, yo creo que ya el lunes fue que se votó la decisión de ponerle ese ultimátum y decirle, miren, no podemos posponer los procesos de elección y representación regional porque ustedes no se deciden, o están o no están. Por eso es que creo yo, esa decisión le ha metido tanta presión política durante esta semana al Reino Unido para que tomen una decisión. Y creo que la última alternativa que tenía Theresa May es poner su cargo a disposición. Creo que se hubiera ahorrado muchísimo, se hubiera logrado negociar un segundo acuerdo, pero eso no solo es responsabilidad de ella, también de la misma Unión Europea, que como dije antes, no estuvo muy dispuesta a generar otras alternativas. Lo que estaba dispuesta es a darle más tiempo para que se decidiera y que Theresa May lograra la mayoría necesaria, pero no necesariamente negociar un segundo acuerdo. Entonces, bueno, en el fondo tendremos que esperar a mañana, muy temprano hora de Costa Rica, para ver efectivamente qué pasa en Reino Unido. ¿A dónde están los que promovieron el Brexit? ¿Recuerda usted aquel famoso líder que hicieron una comparación con Donald Trump? ¿Dónde están los que promovieron? ¿Dónde están metidas sus cabezas en este momento los que promovieron el Brexit? Bueno, aunque usted no lo crea, salida de la Unión Europea. Boris Johnson, que es al que usted se refiere, que fue el secretario, el ministro de Asuntos Exteriores, y que renunció ya hace varios meses, que fue uno de los que tiene una línea más dura en términos de salirse del Brexit. El rostro del Brexit. El rostro, sí. Hoy día es uno de los posibles candidatos a suceder a Theresa May, aunque usted no lo crea. Y ese sería el peor escenario de todos. Yo no quería incluirlo hasta que usted hiciera la pregunta, porque sería muy fatalista poner a un hombre tan extremo que al final ha estado, de alguna manera, participó en la decisión en el gobierno de David Cameron de promover el Brexit, con lo cual se benefició siendo nombrado después secretario de Relaciones Exteriores, pero que francamente no demostró capacidades para continuar en el cargo y que sigue teniendo una presencia importante entre los conservadores. El otro es Michael Gove, que es digamos, el rival histórico de Boris Johnson, que sigue siendo ministro, pero que quedó muy debilitado dentro de todo el proceso del Brexit. Y quien más se vislumbra es un actual ministro, David Lidington, que en realidad él ha dicho que él no está interesado, y tal vez por eso es que ha generado mayores respaldo, porque él ha dicho, soy ministro,
soy, digamos, parte de los conservadores, pero no quiero asumir la difícil tarea de concretar un proceso de Brexit en contra de los ciudadanos. Sin embargo, alguien tendrán que elegir y probablemente si él lo asume, algunos más radicales estarán dispuestos a asumirlo. Ahora, también aquí tenemos que ver que no solamente la reacción inmediata de los conservadores podría generarse, sino inclusive convocar a nuevas elecciones generales, parlamentarias, que eso podría generar una ampliación del tiempo de la Unión Europea para que efectivamente se vuelvan a generar, digamos, ese reacomodo de los ciudadanos en términos de quién prefiere que los represente. Y ahí los laboristas podrían tener una ventaja importante, ya que son los que en general están en contra del Brexit, de la salida. Muchas gracias, Alejandro Barahona, por ponernos en perspectiva este tema tan complejo, pero vean ustedes el nivel en que está la situación en Gran Bretaña. Hay Festival Nacional de las Artes. Vamos a irnos a una pausa porque ya está lista nuestra compañera Jennifer Vega con información en vivo desde allá. Hay transmisiones por parte de 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 FM y nuestras plataformas de redes sociales de ese Festival Nacional de las Artes. Ya venimos con toda la información desde Orotina.